Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Sociales Entelequia, el canal secundario de resúmenes Entelequia. Todos conoceréis que ese canal es un canal de ciencias sociales, entre los cuales destacan obviamente la sociología, la psicología y, por qué no, siempre hacemos honor a la madre de todas las ciencias, que es la filosofía. Pero obviamente, entre todos los temas de psicología que tratamos, porque tratamos sobre conductismo, cognitivismo, psicología social, uno de los temas más conflictivos del canal es siempre cuando tratamos la obra de Sigmund Freud, del padre del psicoanálisis, porque el psicoanálisis es una de las ciencias sociales más relevantes de la actualidad. Y siempre hay comentarios del tipo, pero esto no quedó obsoleto, o esto no es una ciencia, o por qué estamos hablando de estas teorías que fueron comprobadas como fraudulentas. Siempre hay este tipo de comentarios. Entonces vamos a tratar de ver brevemente si es o no es el psicoanálisis una ciencia, un tema ampliamente abordado en el canal principal, pero bueno, vamos a hacerlo de la forma más distendida y entre casa que podamos. Recuerdo que hace como 1.000.000 de años, no sé si eran 5 años, 6 años, después lo busco, había visto un video de una de mis divulgadoras favoritas, la gata de Schrödinger, en el cual se titulaba Freud, fraude, un juego de palabras ingeniosísimo, no puedo parar de reírme hasta el día de hoy. Y después vi un montón de videos que también se titulaban así, ya que iban a aprovechar el tirón. Creo que también subió Monitor Fantasma y demás, acerca de si las teorías de Freud eran o no fraudulentas. Vamos a ver. El comienzo de ese video es muy gracioso y me prometí hacer una video reacción el día que tengo un canal secundario. Eh, Simplemente véanlo, es muy cómico, es ella comentando un sueño, obviamente paródico, que no es que le sucedió en realidad, y cómo era interpretado según desde el punto de vista freudiano. Y bueno, comentaba lo típico que, nada, que los casos que Freud atendió no tenían criterios científicos, que fueron demostrados como ineficaces, etcétera, etcétera, etcétera. Ni me acuerdo del video porque lo vi hace un montón de años y tampoco me daba pereza volver a verlo para hacer este video. Y básicamente lo único que recuerdo es algo así como que la psicología no debe darse por vencido en esto de tratar de ser una ciencia. Algo que viene intentando hace mucho y si siguen por el camino del psicoanálisis, nunca lo van a lograr. Vamos a ver esto detenidamente. Esta pequeña afirmación, que es la que supuestamente desacredita a todo el psicoanálisis, que el psicoanálisis no es científico y si no es científico, por lo tanto debe descartarse. Esta es una premisa que desde el vamos no tiene validez alguna. Entonces, ahora, porque no sea científico, vamos a dejar de, por ejemplo, admirar el arte. ¿Para qué sirve el arte? ¿Tiene una eficacia real el arte? La verdad es que no. ¿Para qué leemos a Shakespeare, a Dostoyevsky? La verdad es que no tiene ninguna eficacia material y pragmática o comprobable empíricamente. Es simplemente para cultivarnos como sujetos. Entonces, como la política no es ciencia tampoco, ¿vamos a dejar de votar o vamos a exigir que los que voten tengan licenciaturas y diplomados para tener un voto cualificado? Vamos a descartar esta teoría de que lo único que es válido en el mundo moderno es la ciencia, porque el arte no es ciencia y el ser humano no puede vivir sin arte, y la política no es una ciencia y no podemos vivir sin democracia, que es algo que todos ya sabemos. Pero que a muchos de estos especialistas les gustaría que sí, que nadie vote y que los únicos que dirijan el mundo sean ellos. Bueno, vamos a dejar aparte el tema de la tecnocracia positivista. Vamos a la ciencia. ¿Es el psicoanálisis científico? La verdad es que no. ¿Es una pseudociencia por ser eso? Tampoco, porque una pseudociencia la podemos definir como un conocimiento que pretende venderse como científico sin serlo. Eso es una pseudociencia. ¿Qué pretende venderse como científico sin serlo? Fundamentalmente, la divulgación de la ciencia. La divulgación de la ciencia que hacen este tipo de canales y otros que no critico en lo absoluto, no son ciencia en sí mismo, no son saber de primer orden y no están bajo los parámetros y criterios de producción de saber de primer orden. Eso no los invalida tampoco. La divulgación es necesaria para que la sociedad comprenda de algún modo metafórico lo que hace la ciencia, pero ellos tampoco son ciencia.
¿Qué cosa tampoco es ciencia? Porque la ciencia se basa en una univocidad de criterio. Por ejemplo, la psiquiatría. En la psiquiatría, voy a empezar a citar a los grandes padres de la epistemología moderna, Popper, Kuhn y Lakatos y Feyerabend. Vamos a empezar con el más radical de todos ellos. La psiquiatría se rige bajo el criterio de ciencia de Paul Feyerabend. Cualquiera hace lo que se le da la gana y después se justifica. Eso es la ciencia para Feyerabend. No hay criterio, no hay universidad de criterio. Cada psiquiatra, cada universidad y cada investigación hace lo que se le canta. Y después, bueno, se ve. ¿Alguien ha leído alguna vez el DSM-5 o el DSM-4? No hay criterio alguno entre ninguno de sus patologías que intentan normalizar al sujeto. Es simplemente producto de cada una de las investigaciones de cada psiquiátrica, de cada psiquiatra, de cada instituto, de cada universidad. Eso es una pseudociencia, por ejemplo. Pero bueno, vamos a seguir con el tema pseudociencia. ¿El psicoanálisis alguna vez intentó venderse como científico? Lo cierto es que no. El psicoanálisis es una hipótesis incontrastable. El psicoanálisis es una ciencia humana. Y volvemos a lo del que habíamos mencionado del comienzo del video. ¿El psicoanálisis pretende ser medicina? No, el psicoanálisis no pretende ser medicina, ni ser una ciencia fáctica, ni ser una ciencia empírica. En todo caso, lo que el psicoanálisis es una ciencia humana, es una ciencia social. Ahora bien, del otro bando, cognitivo-conductuales, sistémicos y demás, ellos sí pretenden ser una ciencia fáctica, una ciencia empírica, una ciencia médica. ¿Serán aceptados alguna vez? No, porque incluso la conducta humana es subjetiva. Así que nunca dentro del campo de la medicina va a ser aceptada la psicología como una ciencia. Así que están haciendo unos esfuerzos innecesarios e infructuosos que nunca van a llevar a ningún lado. Ahora vamos a detenernos en el punto del psicoanálisis como ciencia humana. Creo que recuerdo una cita de Freud, de alguien que citaba a Freud, su obra que estaba mencionando, que estaba haciendo un raconto, y mencionaba esto, que Freud había sido neurólogo, pero hubiera deseado ser un cientista humano. Él hubiera deseado estudiar humanidades, pero su posición económica y social no se lo había permitido. Entonces, este compilador, que era un filósofo, no me acuerdo ahora si era Derrida, alguno de estos, había mencionado, no pudiendo dedicarse a las ciencias humanas, convirtió una parte de las ciencias médicas y fácticas en la más bella de las ciencias humanas. Y entonces nos vamos al meollo de la cuestión, ciencia fáctica versus ciencia humana, que creo que es lo que siempre se discute cuando se discute psicoanálisis. Las ciencias humanas no tienen los criterios de contrastabilidad empírica que tienen las ciencias fácticas. Eso lo sabe todo el mundo. Por algo se les llaman ciencias blandas, no son las ciencias duras. Ahora, incluso bajo esos criterios, el psicoanálisis no se presenta como una ciencia del tipo o del orden de la contrastabilidad empírica. Citemos de vuelta, por ejemplo, a Popper. Popper dice que los mayores ejemplos de incontrastabilidad son precisamente el marxismo y el psicoanálisis. No pueden ser falseados. No hay ni una hipótesis en el psicoanálisis o en el marxismo que pueda contrastarse con la realidad empírica y que ésta le devuelva lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que son omniexplicativas. El psicoanálisis puede explicar todos los fenómenos humanos, sociales, psicológicos, individuales, culturales, políticos, económicos, históricos y todo lo que haga el ser humano. Hombre soy, nada humano me es ajeno. Entonces, a eso se refiere con la imposibilidad de ser falseado. No hay forma de que la realidad la contraste, la refute. Ahora bien, si no es falseable, entonces no es ciencia. No puede caer dentro de los criterios de la ciencia. Ahora, ¿dice Popper que por eso sea pseudociencia? No, está diciendo que no es científico. No es lo mismo ser pseudociencia que ser otra cosa que no es ciencia. Pseudociencia, lo dije al comienzo, algo que no es científico y pretende serlo, que pretende decirte que lo es. Nunca un psicoanalista te va a decir que el psicoanálisis es una ciencia fáctica, empírica, contrastable contra la realidad. Eso no existe, no hay psicoanalista que defienda eso.
es una ciencia humana, es una hermenéutica del sujeto. Entonces, descartando el hecho de que no sea falseable y que no por ello sea pseudociencia, vamos al punto central. ¿Es el psicoanálisis eficaz? Es tan eficaz como cualquier otra práctica humana, tan eficaz como terapia como puede serlo pintar o tal vez incluso hacer algún deporte, que también sería una especie de sublimación en términos freudianos. Entonces, si me dicen, vuelvo al primer argumento, nada que no sea ciencia es válido. Yo digo, no, eso no es verdad. Si me dicen, ninguna terapia que no esté asentada en criterios empíricos contrastables contra la realidad es válida. Y te digo también, eso no es verdad. ¿Es eficaz el psicoanálisis? Claro que puede ser eficaz, dependiendo del sujeto y de la transferencia, porque vamos al punto 2. El psicoanálisis no es únicamente freudiano, por lo menos en sus vertientes que se practica acá en Argentina, es freudiano-lacaniano. Y ahí sí tenemos a Lacan, que postula claramente que no es una ciencia empírica. Obviamente, el psicoanálisis sucede en el análisis, sucede en la terapia analítica, sucede en la transferencia entre el analizante y el analizado. Entonces, ahí es donde ocurre el análisis. Ahí es donde existe el sujeto del inconsciente. Ahí es donde existe la transferencia. Ahí es donde existe el Edipo, no en otra parte, no en las relaciones intersubjetivas que suceden antes o después de la terapia. Sucede en ese momento. Y mucho menos en un lugar o en una región del cerebro, que sería lo más, perdón la palabra, patético que he escuchado en mi vida. ¿Crees que realmente en alguna parte del cerebro vas a encontrar el inconsciente? ¿Crees realmente que vas a encontrar el complejo de Edipo? No está ahí, no está ahí, está en la transferencia, porque es una relación entre los sujetos parlantes, entre sujetos simbólicos, entre sujetos atravesados por la cultura. Vamos de vuelta a lo que más me molesta del positivismo, en querer equiparar en sus vertientes conductistas al ser humano a un animal más. El ser humano es el sujeto de la palabra, es el sujeto atravesado por el lenguaje. No es lo mismo que el mono, no es lo mismo que la rata, no es lo mismo que la paloma. Entonces, si partimos incluso desde las vertientes cognitivistas como la de Vygotsky o las de Brunner, aceptan perfectamente que el ser humano es un sujeto simbólico, es un sujeto de la palabra, es un sujeto cognitivo, no es un sujeto de la conducta exterior o externa. Sucede algo acá dentro de la cabeza que es importante. ¿Se puede contrastar empíricamente el psicoanálisis? No se puede, porque va acerca de las relaciones entre los sujetos que manejan la palabra. Entonces, vamos a este punto. Ya citamos a Feyerabend, ya citamos a Popper, y vamos a terminar, obviamente, con Kuhn. ¿Qué decía Kuhn de la inconmensurabilidad de los paradigmas? Las vertientes cognitivo-conductuales, sistémicas o todas aquellas que quieren pasar de la ciencia humana a la ciencia natural, aunque nunca se lo permitan, eso jamás va a suceder, sostienen que el psicoanálisis no es ciencia. Desde el punto de vista de Kuhn, son paradigmas diferentes. Y que sean paradigmas diferentes implica que sean incontrastables. Es decir, como no van de lo mismo, en criollo, no hablan el mismo idioma, no tienen los mismos problemas, no comparten los mismos criterios de verificación y no comparten lo que es el objeto y el método de estudio, básicamente no existen vasos comunicantes que se les permita comparar una teoría con otra. Y no es que una explique mejor la realidad que la otra. Eso no sería suficiente, ese sería un criterio pragmático, como diría, no sé si era Dewey o Dewey, perdón, uno de estos pragmatistas norteamericanos. La verdad es lo práctico. Ese no es el único criterio de la ciencia. No es que se pueda comparar a ver cuál es más eficaz que el otro, sino que simplemente no hablan de lo mismo, no van de lo mismo.
La conducta externa observable o los procesos psicológicos mentales que se pueden derivar de esa conducta no son el inconsciente, no son el real, no son el Edipo, no son la transferencia, son categorías completamente incontrastables. Por lo tanto, dice Kuhn, quien estuviera más cerca de la verdad no lo sabría. Es imposible saber qué se acerca más a la verdad, si los paradigmas cognitivo-conductuales o el psicoanálisis, porque son completamente incontrastables. No se pueden comparar, dicho mal y pronto. Ahora, el último criterio que voy a mencionar, porque prometí que iba a mencionar a los cuatro grandes, así muy a van la letra, porque ni soy psicoanalista ni soy epistemólogo, iba a mencionar a Lakatos. Ya saben que Lakatos considera que el núcleo duro de una teoría no se toca y que lo que sí se toca son las hipótesis auxiliares ad hoc. Nadie descartaría una hipótesis científica que fuera perfectamente válida, que fuera perfectamente eficaz para explicar los fenómenos de la realidad por, por algo que todavía no existe o algo que recién se está desarrollando. Ningún científico abandona sus hipótesis. Todas las hipótesis nacen refutadas. Siempre que se postula una teoría científica va a haber un hecho al menos que lo contraste empíricamente, que lo refute. Entonces, ¿cuál es uno de los criterios para saber qué es ciencia y qué no, según Lakatos? Y es precisamente el criterio heurístico. ¿Cuánta producción teórica que explica nuevos fenómenos de la realidad que el otro paradigma ya no, o que no llega a explicar, existe? Si tiene una heurística positiva o negativa. Y ahí sí se puede decir que, al menos académicamente, el psicoanálisis pasa el trapo de piso con todos, porque la producción teórica y académica del psicoanálisis no tiene comparación alguna, porque todos los años, todos los días, todos los minutos de cada día se produce bibliografía académica psicoanalítica en volúmenes industriales, 100 veces superiores a cualquier bibliografía cognitivo-conductual o neurocientífica. Así que bueno, ahí están explicando la realidad, a cada uno que tome lo que le gusta. Y este video quería que sea corto y no tan apasionado, pero ya saben lo que me encanta el psicoanálisis. Ahí tienen ahí estoy viendo el cronómetro, 20 minutos de vergüenza ajena, tratando de explicar por qué el psicoanálisis no es una ciencia y no se puede refutar. Lo han intentado, llevan 120 años intentándolos, desde 1900, la interpretación de los sueños, y si quieren llevarlo más atrás, hasta 1889, estudios de la histeria, son 140 años. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del día de hoy. ¡Feliz Día del Trabajador! Work it of all night, unites.